Una escena inédita, incómoda, aplaudida durante 7 minutos. Una mezcla desconcertante de discurso político y sermón religioso en la casa de un estado aconfesional. Un mensaje más conservador que hace 24 horas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Un papa de cal y otro de arena. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ya impacta en el día a día de más de 3 millones de trabajadores en toda España? Te cuento más al final del episodio. El Papa León XIV ha estado en el Congreso de los Diputados. Mira que en el Congreso hemos visto entrar en los últimos años a personajes de todo tipo, pero un papa no lo habíamos visto nunca. Vestido de blanco, rodeado de obispos y cardenales, avanza por el vestíbulo principal del Congreso. Lo hemos visto alguna vez con algún jefe de Estado, pero la imagen es extraña. León XIV dando la mano a representantes de diferentes grupos políticos y entrando por la puerta del patio de Florida Blanca al hemiciclo, la puerta de honor. Es la primera vez en la historia, no en esta democracia, no, la primera vez en toda la historia de las Cortes, fueran democráticas o no, que un papa da un discurso desde la tribuna presidencial del Congreso, un lugar pensado para la política, no para la religión. Y efectivamente, con su atuendo de papa, Robert Prevost llevaba entre las manos un discurso político. Antes, la primera ovación. Algunos diputados de Podemos, de BNG, no están. El resto, presentes, todos le aplauden. Desde Bildu a Vox, desde el PSOE a Coalición Canaria. La derecha aplaude mucho, porque es la derecha, como no van a aplaudir a un papa. La izquierda aplaude mucho, porque quizá llega crecida después de un fin de semana en el que León XIV, desde que aterrizó en España, ha dejado mensajes políticos con los que la izquierda se siente a gusto. Palabras contra la xenofobia, contra los bulos y contra los discursos de odio. A abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social. Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. Son críticas abiertas a la ultraderecha. También hay palabras contra el que reza mucho y es xenófobo. Porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Son palabras y son gestos. León XIV estuvo con Kadri, un senegalés que llegó a España en 2020. Santo Padre, gracias por acercarse a las personas migrantes. Por eso le entregué esta réplica de mi tarjeta de residencia. Representa años de espera, esfuerzo y esperanza. ¿Cómo no leer esto, perfectamente orquestado, claro, como un apoyo a la regularización de migrantes impulsada por el gobierno? Más allá de las liturgias religiosas, la simbología política de esta visita está siendo incómoda para la derecha. Rompedora, dijo con cautela el diario ABC en su portada. El domingo, el Papa invitó a dar unas palabras junto a él a los líderes de UGT y de comisiones obreras, y de entre todos los famosos que podía elegir en España le cedió el gran discurso del día a Antonio Banderas. La música la puso una cantante abiertamente de izquierdas y antifranquista como Rosalén. Un árbol viejo partido en dos, las puertas de este viaje interior. Con este eco llegamos al lunes. Al Papa del hemiciclo, a la tribuna del Congreso. Y el tono ideológico de este discurso de este Papa, pues había cambiado un poco. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. El Papa fue bastante explícito contra las leyes españolas del aborto y de la eutanasia, y luego legitimó el PIN parental y la libertad de doctrina de los padres para la educación de sus hijos. El derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. Y sí, habló de inmigración, pero no fue ni tan agresivo ni tan preciso como en los actos anteriores. También el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones
y el fundamento ético del orden internacional. Al final del discurso, la derecha aplaudió con ganas, no tanto por compromiso. La izquierda, pues ¿qué iba a hacer? También aplaudió. 7 minutos de aplauso en pie. Es la ovación más larga de un discurso que se recuerda en el Congreso, más largo que el día en el que Leonor juró la Constitución. Fueron 7 minutos, pero podrían haber sido más. La presidenta del Congreso en un momento dado empieza a sentir que todo esto es demasiado. Mira a Robert Prevost, que recibía los aplausos, sonriente, y le dice: cuando usted quiera salimos. Y justo antes de que Prevost se diera la vuelta, desde algún lugar del hemiciclo alguien grita: ¡Viva el Papa! ¿Qué acaba de pasar? ¿Cuál es el Papa con el que nos tenemos que quedar? ¿El del sábado y el domingo ante esas multitudes atacando a los valores de ultraderecha? ¿O este del Congreso, mucho más conservador? Decido pedirle sensaciones a alguien con quien ya hemos hablado alguna vez sobre el Papa y sobre la izquierda. Es el escritor Isaac Rosa. Me manda esta nota de voz. Hola, Juanlu. Pensaba comentarte el discurso del Papa en el Congreso, pero de verdad que no sé lo que ha dicho. O sea, no sé si ha sido más progresista o más reaccionario, si ha hablado de inmigración o de aborto, porque te prometo que no he podido atender a sus palabras de la impresión que me ha causado. No sus palabras, sino su presencia. Estoy muy impactado, de verdad. No daba crédito a lo que estaba viendo. O sea, una misa celebrada en el Congreso de los Diputados, porque ha sido una misa, no puedo llamarlo de otra forma, solo ha faltado la Eucaristía, que ya habría sido el colmo. Yo lo que he visto es un religioso, un sacerdote, pronunciando una homilía a diputados y senadores, y no nos hagamos trampa, el Papa es un dirigente religioso y sus palabras y actos son religiosos. Lo que hemos visto en el Congreso es un acto religioso, un acto confesional, un acto católico. La izquierda y no solo la izquierda, la ciudadanía laica en general, llevamos décadas en un pulso para que se respete la no confesionalidad del Estado que recoge la Constitución. Llevamos décadas intentando que la religión esté fuera de las instituciones, décadas criticando a alcaldes, presidentes autonómicos, ministros que participan en procesiones y otros actos religiosos. Llevamos décadas denunciando los privilegios económicos de la Iglesia Católica, por supuesto el adoctrinamiento religioso de menores en escuelas financiadas con dinero público, y ahora vamos y cedemos nada menos que el Congreso, eso que nos gusta tanto decir, la sede de la soberanía, lo cedemos, o sea, lo rendimos, diría yo, para que el representante de una confesión religiosa pronuncie una homilía. Y yo de verdad no sé a partir de ahora con qué argumentos vamos a combatir otras ocupaciones de las instituciones y del espacio público. Me parece un día muy, muy triste, o sea, me parece un paso atrás. Por muy aliado que el Papa pueda ser en la lucha contra el trumpismo mundial, una pena, de verdad. Natalia Chientaroli, hola. Hola, Juanlu. Natalia Chientaroli es mi compañera del diario.es, que estuvo en este cónclave del Papa de León XIV, que conoce las corrientes que nos han traído hasta aquí. Natalia, ¿de quién ha sido la idea? ¿Por qué León XIV se ha convertido en el primer Papa en hablar en el Congreso, justo además con un gobierno de coalición de izquierdas? Bueno, al final esto es una cosa que se gestiona entre el gobierno y el Vaticano, pero pienso que puede haber pequeños detalles y algunos momentos como este que hemos vivido en el Congreso en el que alguien piense, bueno, quizá no fue la mejor de las ideas. Lo que sí sabemos y nos dicen las fuentes es que al Papa le interesaba lanzar un discurso político, un discurso que tuviera relación con el tema de la paz y las migraciones, que es algo que viene sosteniendo desde hace algún tiempo y que está haciendo mucho hincapié en eso, y que esto podía ser una oportunidad para lanzar ese mensaje. Por otra parte, el gobierno, yo creo que, no sé si lo ha promovido, pero sí que le parecía interesante esa idea, porque justamente en la parte de la política migratoria y de la política exterior vinculada a la búsqueda de la paz, está un poco en la línea de lo que está defendiendo el Papa. La cosa es que venía de 2 días hablando claramente contra la prioridad nacional, básicamente contra la xenofobia,
Y cuando ha estado delante de los diputados, sus mensajes más claros han sido contra la guerra y el rearme, es verdad, eso también, pero sobre todo contra el aborto y la eutanasia. Bueno, pero creo que tiene una cierta lógica, ¿no? Uno cuando invita a el representante de la Iglesia Católica al Congreso y ese representante de la Iglesia Católica está hablando de las leyes y del origen de las leyes y de dónde sale ¿no? esa legitimidad para legislar, lo que menciona y lo que hace Prevost es hablar de el origen de la vida, de la dignidad que supone el inicio de la vida desde la concepción, que es en lo que cree el Papa y lo que sostiene y defiende la Iglesia Católica. Que la Iglesia también defienda que las personas tienen derechos y tienen una dignidad independientemente de ser migrantes o de vivir en el país en el que nacieron o no, también es lógico y es defendible. Que haga este discurso, bueno, es destacable, porque no todos los papas lo han hecho, pero bueno, no deja de ser un papa, ¿no? O sea, el hecho relevante es que este papa, este representante de un credo, de una iglesia, una que es muy importante, pero que es una, hable en el Congreso de los Diputados, defienda lo que defiende su credo. Está contra el aborto, está contra la eutanasia, ha defendido también una cosa que es muy, muy del PP y de la derecha española, ¿no? Este derecho de los padres a educar a sus hijos, a que sus hijos sean educados en los valores religiosos que tienen. Bueno, hay una serie de cosas que se parecían más a un discurso de la derecha e incluso de la ultraderecha que a un discurso progresista. Y creo que por parte del gobierno y del PSOE hay una necesidad de ver solo una parte de lo que dijo y sentirse reivindicados en unas determinadas políticas y, bueno, hacer caso omiso de las otras, ¿no? Natalia, tú que estuviste en el nombramiento, en el cónclave, que te hiciste un máster básicamente de posibles papas, de corrientes, de luchas de poder en la Iglesia. Es un poco ingenuo, visto lo visto, pensar que Prevost, que León XIV es pura herencia de Francisco. ¿Tenemos que contener las expectativas de la izquierda con este papa? A ver, como todo en la vida es una cuestión de expectativas, ¿no? Y de cómo se gestionan esas expectativas. Las expectativas eran que después de un papado como el de Francisco, que había sido mucho más aperturista y que había tenido una voluntad reformista dentro de la curia y dentro del Vaticano, se volviera a una cosa totalmente contraria, ¿no? Como que ganaran los malos en el sentido visto desde un sector un poco más progresista de la Iglesia. ¿Qué pasó? Que Prevost obviamente es una persona que puede estar en la línea de Francisco en muchas cosas y de hecho él se encarga de citarlo sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior, la paz, las migraciones. Pero también es una persona muy conservadora en muchas cuestiones y que tampoco está dispuesta o tiene como objetivo en hacer una revolución dentro del Vaticano, que era un poco a lo que aspiraba Francisco. No es el personaje ultra que podría haber sido, pero tampoco es un señor argentino campechano que va un poco de peronista y tal, pero que no deja de ser papa. Digo, que no nos olvidemos, que quiero decir que también hablamos mucho de Francisco y del legado de Francisco, que es verdad, que es importante y fue un papa muy diferente, pero no creo que Francisco hubiera dicho cosas muy distintas sobre el aborto y la eutanasia que las que ha dicho Prevost, ¿no? Sí que creo que Francisco tenía una posición un poco menos rígida respecto de ciertos temas como el de la presencia de las mujeres o la homosexualidad, aunque con sus zonas un poco oscuras, y Prevost pasa un poco más de costado en estas cuestiones. Hace poco tuvo que aclarar que lo que dijo Francisco sobre los homosexuales fue que obviamente no los podemos echar de la iglesia porque todas las personas tienen la bendición de Dios, pero que tampoco nos volvamos locos, ¿no? Con hacer la revolución en ese sentido, y la base de todo es la familia, y el concepto de la familia es la familia
heterosexual. Y esto vino a decirlo también en el discurso del Congreso, ¿no? La familia como pilar fundamental, que es el que hay que cuidar porque es la base de la sociedad. Bueno, es que en realidad la derecha no debería sentirse tan incómoda por el discurso del Papa, ¿no? Porque es democristiano de manual. Bueno, yo creo que ahí hay la incomodidad, y creo que podía ser un poco un objetivo político del gobierno, generar esta incomodidad con unas afirmaciones que van un poco en contra de lo que está defendiendo ahora mismo la derecha y la ultraderecha. También hay una cuestión, creo que ahí hay un movimiento de la derecha que hace que se sienta más incómodo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que dice, o casi todo lo que dice el Papa en su discurso, podría ser perfectamente asumible por un centro-derecha o una derecha moderada, ¿no? O sea, podemos hablar del derecho de los migrantes, podemos hablar de acogerlos, darles oportunidades, podemos hablar de ayudar a que se puedan quedar en sus países, que esto fue un poco lo que vino a defender el Papa en este discurso. Esto una derecha normal podría asumirlo perfectamente. Lo que pasa es que esta derecha está, no sé si arrastrada o dejándose llevar por una ultraderecha que está radicalizando muchísimo estas posiciones. Entonces, claro, la incomodidad es lógica, pero tiene que ver con el lugar en el que se para el PP también respecto de ciertos temas. Natalia, la última. Hemos pasado una vez más, no es la primera vez, de un gobierno que promete romper el concordato con el Vaticano a un gobierno que intenta acercarse al Papa casi como referente político internacional o como elemento útil contra la derecha. No sé si esta vez podrá salir bien. Hombre, yo creo que el Papa puede ser un referente para una cierta izquierda católica, pero obviamente mucho de lo que defienda el líder de la Iglesia Católica va a estar en contra de lo que defienda mucha gente progresista, unos derechos y con la asunción de unas diversidades y que no están contempladas en el credo católico, ¿no? Creo que es un poco trampa que la izquierda, llamémosla el PSOE, el gobierno o la izquierda española en general, intente verse reflejada en el líder de la Iglesia Católica. El progresismo tiene que ver con muchas otras cosas y aquí pues hay una doctrina que es muy limitante y que en algunos casos va abiertamente en contra de mucho de lo que cree la izquierda. Natalia Quintaroli, subdirectora del diario.es. Gracias. Gracias a vos, Juanlu. Y antes de marcharnos, Kit Digital llega a 9 de cada 10 entornos rurales, impulsando además la digitalización en sectores tradicionalmente menos digitalizados como la construcción o el agroganadero. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.